Bueno, les decía, mi nombre es Alexandra Soto, yo soy servidora de la Escuela San Juan Pablo II y hoy damos inicio a un curso hermoso que es el de la formación de ángeles según nuestra Iglesia Católica y le damos la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Este año, por bendición del Señor, hemos hecho ya varios cursos por Zoom y bueno, hemos ido aprendiendo sobre la marcha y todavía nos falta mucho que aprender, pero hemos ido aquí haciendo algunas cositas. El curso obviamente es virtual. Vamos a hacer como una presentación de PowerPoint para ir reforzando los temas. Ustedes pueden tomar nota, le pueden tomar fotografía, no hay ningún problema. Eh, está el chat aquí que está en la parte de abajo y en los teléfonos también está en la parte de abajo en unos puntitos, dice chat. Ahí ustedes pueden hacer sus preguntas, cualquier cosa que quieran que retroceda a la Filmina o algo que quieran preguntar a Eddie, yo sé que con muchísimo gusto. Al final también vamos a tener un espacio para preguntas o dudas. Por lo general tenemos con los micrófonos apagados porque en nuestra casa, como estamos en nuestros hogares, pues entonces se escucha bulla o algo que pase, ¿verdad? Como les decía ahora, pedí disculpas porque están trabajando aquí a la par de mi casa y se oye ahí una bullilla estorbosa. Pero entonces por eso mantenemos los micrófonos apagados. Pero eso no quiere decir que ya por el chat o en donde dice reacciones, ven que hay como donde dice reacciones, ustedes lo tocan ahí, salen un corazoncito, salen unos aplausos, sale una manita, ven cómo está. Entonces ustedes pueden hacer ahí reacciones también, eso se quita solo. Entonces para que no tengan miedo, preocupación. Si se les activa algo y no querían decir nada, también no se preocupen, no pasa nada. Y una última indicación, esto lo estamos grabando, esta formación, porque nosotros la subimos en nuestro canal de YouTube, que se llama Escuela de Evangelización San Juan Pablo II, San José, Costa Rica. Ahí en nuestro canal quedan grabados todos los cursos, todos los capítulos, para que alguna persona que faltó o si quiere reforzar algo, ahí lo puede volver a encontrar, entonces para que sepan que lo estamos grabando y lo subimos al canal de YouTube. Bueno, ya ahora sí, esos serán todos los anuncios. Bienvenidos a todos y ahora sí voy a pasarles a Eddie para que esté con ustedes. Muchas gracias y cualquier duda estamos para servirles. Aló. Bueno, hermano, ¿alguna tenía alguna pregunta? Disculpen. Ok, si no, entonces en el camino las hacemos ahí en el chat y yo voy a estar aquí vigilante. Listo, Edwin, bienvenido, muchas gracias. Buenos días a todos, que el Señor los bendiga y los guarde. Primero que nada, pues, mi nombre para los que no me conocen es Eddie Robles, soy formador de la Escuela de Evangelización Juan Pablo II y por dicha y gracia de Dios, ya este es el cuarto curso que damos en este año de tecnologías. Y como bien lo decía Alexandra, pues estamos aprendiendo en este caminar. Estamos definitivamente experimentando algo nuevo. En definitiva, aprendiendo de estas cosas. Pero bien, dada la circunstancia, no nos podíamos quedar afuera y teníamos que echar redes dentro de las redes sociales para ir formando a nuestros hermanos dentro de la iglesia. Empezamos esta jornada, una indicación general del curso, como bien lo decía Alexandra, si hay alguna duda, alguna pregunta, usted la anota y al final del tema, pues vamos a responder a las dudas o preguntas que tenemos. Dos elementos fundamentales del curso es que es un curso de doctrina católica. Por lo tanto, vamos a hablar mucho sobre la verdadera enseñanza de el tema de angiología. Muy bien. Otro elemento importante que tenemos que tomar en cuenta de que vamos a dar un esbozo general sobre este tema de los ángeles. Es un tema de verdad precioso y apasionante en dos sentidos. Es precioso porque definitivamente hablar de los ángeles
es hablar de un compañero cotidiano. Y vean qué interesante, hermanos. Pudiéramos decir de que iniciamos con ese Ave María, es una oración angélica, puesto que nosotros la hemos convertido en oración y Gabriel, que es quien la recita por primera vez, definitivamente es un mensajero de Dios. Entonces, vamos a ir arrancando, vamos a poner la presentación para comenzar con esta jornada, que ya la pusimos en manos del Señor y que definitivamente pues es una bendición para todos nosotros poder compartir con ustedes. Muy bien. El primer tema que vamos a ver es hacer un esbozo general de quiénes son los ángeles. El tema la fe y los ángeles. Entonces, voy a abrir un poquito para que alguien me conteste. No, más bien regrésate a la purita, al puro título del tema. ¿Qué le llama la atención de la portada? A ver, ¿quién se anima a contestar? ¿Qué le llama la atención de la portada? ¿Qué dice la portada más bien? Alguien que me la lea, por favor. ¿Alguien que me lea la portada? La fe y los ángeles. Sí, ¿qué más dice? Arriba, ¿qué dice? ¿Quiénes son los ángeles? Ajá, y arriba, ¿qué dice? Doctrina sobre los ángeles. Muy bien. Entonces, ese es el primer elemento que vamos a conocer hoy. La enseñanza no es lo más importante porque ahora vamos a mencionar cosas importantes de ellos, sino que es lo primero que tenemos que tener claros. La angeología como tal, y voy a decir las cosas claro, como ya es costumbre de mi parte. La angeología como tal, estábamos hablando de que es, y se los planteo de esta manera, es como casi una mercadotecnia, es como para vender el producto, digamos. La iglesia, dentro de su magisterio, lo que nos enseña y lo que nos habla es doctrina sobre los ángeles. Doctrina sobre los ángeles. O sea, en las áreas teológicas tenemos escatología, doctrina social de la iglesia, mariología, eclesiología, cristología, ¿verdad? Esos son herramientas de la teología en general. Mientras que en el área de los ángeles, lo que nosotros hablamos es de doctrina sobre los ángeles. ¿Qué enseña la iglesia sobre los ángeles? Partiendo de este punto, entonces, ahora sí, arrancamos y nos tenemos que preguntar ¿quiénes son los ángeles? Muy bien. Los ángeles, dice la etimología de la palabra ángel, procede del latín de angelus, y a su vez del griego aguelos, o en hebreo malak o melek, como lo quieran pronunciar, que quiere decir mensajero o servidor de Dios. Desde un principio, desde su propia etimología, ya nos está diciendo que la principal función de los ángeles es servir a Dios. Hebreos capítulo 1, versículo 7 nos da esta enseñanza. El Papa Pío X decía que los ángeles son las criaturas más nobles creadas por Dios. Son inmortales, tienen voluntad propia, poseen conocimientos amplios y su poder es muy superior al de los hombres. Y tenemos de referencias bíblicas, Salmo 103, versículo 20 y segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Su apariencia puede ser como un relámpago y sus vestiduras blancas como la nieve. Mateo capítulo 28, versículo 3. En este contexto, hermanos, ya de arranque el Papa Pío X nos empieza a dar ciertos pincelazos de cómo es un ángel. Nos habla de que son criaturas inmortales y que tienen voluntad propia y que poseen un conocimiento amplio y su poder es muy superior.
Entonces, ¿qué podemos decir? Que son seres espirituales. Son seres espirituales. Los ángeles, su función es de servicio a Dios, pero son seres espirituales que están en una realidad en la cual nosotros, terrenamente hablando, no estamos. Por ello, tienen una condición superior a la del hombre. La existencia de los ángeles, continuamos, se recoge expresamente en la fórmula de los credos de la iglesia a partir de el símbolo niceno-constantipolitano, que o sea, es el credo que nosotros recitamos los domingos, en el que confesamos creer en un solo Dios, creador del cielo y de la tierra, de todas las cosas visibles e invisibles. Cuando nosotros expresamos esta cuestión en el credo, estamos aceptando de que hay cosas invisibles que no son visibles para nosotros, que son otro tipo de realidades. Entonces, ojo, al estar dentro de la confesión o estar dentro de las fórmulas de los credos, estamos hablando entonces de que son, digámoslo así, para que quedemos claros, son de obligatorio creer en la existencia de los ángeles. ¿Y por qué decimos que es obligatorio creer en la existencia de los ángeles? Lo decimos porque ya hubieron grupos dentro de la iglesia primitiva y en la actualidad que niegan dicha existencia. Lo mismo se dice en las profesiones de fe católica elaborada. Vean que los concilios en el siglo IV, en 1215, en el de León, en 1274, en el de Florencia, en el 441, y Trento, 1564, y el Concilio Vaticano II, habla de las criaturas angélicas como parte de la obra creadora producida por Dios. O sea, a través de la historia, a través de la tradición de la iglesia y de su magisterio, la iglesia siempre ha enseñado sobre la existencia de los ángeles. Los ángeles son una realidad dentro de la atmósfera de la iglesia, ¿no? Entonces, vean qué interesante. Los Hechos de los Apóstoles nos informan que los saduceos, ojo, vean que un texto bíblico nos habla de que los saduceos, una comunidad judía que tenían un modo de pensar muy particular, ellos negaban dos cosas: la resurrección y la existencia de los ángeles y los espíritus. Vean qué interesante, los saduceos no creían en eso. Los saduceos no creían en la resurrección, no creían en los ángeles, no sabían lo que era un espíritu. Entonces, ya desde el libro de los Hechos de los Apóstoles vamos a encontrar estas referencias que nos hablan de una existencia de los ángeles. Y también vamos a encontrar de la negación por parte de algunos grupos, en este caso los judíos, pero también tenemos otros tipos de grupos dentro de la iglesia y fuera de la iglesia que niegan la existencia de estos seres. Vamos, adelante. ¿Son seres de naturaleza espiritual? La respuesta es sí. ¿Qué nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica? El Catecismo de la Iglesia Católica nos habla de ciertas condiciones de los ángeles. En tanto, criaturas puramente espirituales. Criaturas puramente espirituales que también tienen inteligencia y voluntad. Son criaturas inmortales. Entre líneas empecemos a sacar características de los ángeles propias de ellos. Una de ellas es que son seres espirituales. La segunda sería que tienen inteligencia y voluntad. Vean qué interesante, tienen inteligencia y voluntad. Son criaturas personales e inmortales. Cuando hablamos y nosotros les damos la condición de criatura personal, estamos hablando de que ellos tienen una condición única, como usted y como yo. No hay dos Eddie, no hay dos Alexandra, no hay dos Doña Flor, no hay dos Don Luis, no hay. Son criaturas personales. ¿De acuerdo? Muy bien.
fueron creados por Dios. Los ángeles han sido creados por Dios a partir de la nada. Son criaturas, no son aspectos de Dios ni emanaciones del ser divino. Tampoco son seres divinos intermedios entre el Altísimo y el mundo invisible. Pertenecen al conjunto de la creación que es visible e invisible. Este punto es interesante, hermanos. Hay un documento del que el Concilio de Letrán lo explicita muy bien y es el documento Vida Supra. Esta declaración del Concilio de Letrán que nos habla de la fe afirmada en los credos y subrayada particularmente en este concilio, nos habla de la existencia de estas criaturas. Hoy en día, hermanos, a partir de este punto, comienzan los errores sobre los ángeles. Algunos promueven o dicen cosas como que los ángeles son emanaciones de Dios. O también hablan de que son seres intermedios. No, hermanos, ellos pertenecen a todo el conjunto de la creación. A todo el conjunto de la creación, de lo que es visible y de lo que es invisible. También voy a subirme aquí arriba, aquí mismo en esta misma parte, donde nos habla y nos dice que los ángeles son seres con voluntad y con inteligencia. Y la muestra lo tenemos porque, hermanos, la última parte de este curso lo vamos a hablar también de los ángeles caídos, porque si existen los ángeles que sirven a Dios, también tenemos la realidad de los ángeles caídos y hay que hablar de ellos, porque entonces si no, no estaríamos presentando la doctrina completa sobre los ángeles. Entonces, estos seres sobrenaturales, estos seres espirituales que tienen inteligencia y voluntad propia, tienen libre albedrío y pueden decidir, ¿verdad? Por esa razón es que ellos, en algún momento, por su propia voluntad y por su propia capacidad, así como Luzbel, la luz bella, o Lucifer, esa luz preciosa que era antes el ángel predilecto, se revela contra el plan de Dios. ¿Qué tal vez dicen los teólogos, que ya los teólogos expertos en esta área, lo que nos dicen es que ellos probablemente no tenían por completo lo que se conoce como la visión beatífica, que ese es otro término que lo vamos a explicar más adelante, pero solo para que nos hagamos una referencia. Visión beatífica significa la visión completa de Dios. No podían ver completamente a Dios, ¿verdad? O no, y lo vamos a entender por qué es que no pueden ver completamente a Dios. Entonces, sigamos adelante y nos dicen, ¿cuáles son las funciones de los seres angélicos? ¿Tan qué interesante? A medida de que vayamos avanzando en los temas, vamos a ir conociendo las verdaderas funciones de los ángeles. Vamos a ir conociendo cuál es el tipo de servicio que le prestan al hombre, ¿verdad? Y vamos a ir depurando esta doctrina de los ángeles para que nosotros podamos tener una relación preciosa con estos seres que Dios y que cada uno de nosotros lo tenemos. Porque a cada uno de nosotros nos ha sido designado un ángel, al cual lo puedo tener aquí a la par mía, puede estar sentadito aquí en esta silla, puede estar con usted. Ahí lo tenemos, al ángel de la guarda. Muy bien, ¿cuáles son las funciones? Los ángeles contemplan, ojo, siempre el rostro de Dios. Le adoran y le dan gloria en el cielo. Una de sus primeras funciones es la alabanza, la glorificación, la adoración a Dios en el cielo. Esta alabanza de Dios constituye la perfección y felicidad de los ángeles. Entonces ellos tienen una particular relación con Dios. Es precisamente el estado o situación sobrenatural que llamamos cielo, que consiste en ver, amar y adorar a Dios. Puede decirse que la esencia del ser angélico es la adoración. La esencia de un ángel es ser adorador de Dios. Vean que los ángeles caídos pierden esa condición de poder adorar a Dios.
ellos quedan totalmente extraídos. La ausencia de Dios es el peor castigo. Los ángeles realizan en este sentido el fin más importante y profundo de la entera creación, que es la gloria de Dios. Son servidores de la gloria de Dios, son adoradores de la gloria de Dios, son los seres que alaban a Dios en su gloria. Vean qué bonito la función que ellos ejercen en una realidad, en un estado que nosotros en la Iglesia Católica llamamos cielo. Cielo. Tenemos el estado del purgatorio, tenemos el estado del infierno y tenemos el estado del cielo, ¿verdad? Que es lo que nosotros también conocemos como parte de los novísimos. Muy bien. Seguimos. Vamos a poner un ejemplo litúrgico, porque son servidores litúrgicos también. Imagínense ustedes, cuando nosotros explicamos la misa del cielo y la misa de la tierra, nos encontramos la presencia angélica dentro de la celebración litúrgica de la misa, nos encontramos la presencia de los ángeles dentro de ese pueblo que celebra y que alaba, nos encontramos y se hacen parte de nosotros en el momento, un momento importante de la misa nuestra, hermanos. Cuando usted este domingo o este sábado en la tarde, usted vaya a misa y usted llegue a esta parte de la misa, recuerde, no solo usted dice el santo, no solo usted dice el gloria, también su ángel está alabando, también su ángel está glorificando, también su ángel está recogiendo las oraciones para llevarlas a Dios. También su ángel está recogiendo su ofrenda, hermanos. Sí, hermanos. Todo eso lo hace el ángel en una celebración eucarística. El Santus de la liturgia eucarística no es otra cosa que el eco de lo que según el profeta Isaías repiten los ángeles en el cielo. La palabra de Dios en el libro de Isaías nos dice que había ante él serafines y los unos y los otros se gritaban y se respondían: Santo, 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 Yahvé de los ejércitos. La tierra está llena de tu gloria. Y eso es constante, constante, hermanos. La liturgia de la iglesia, cuyo primer fin es doxológico o laudatorio, o sea, es un fin de adoración, es un fin de alabanza, laudatorio, alabanza, doxológico, adoración, es como reflejo de la liturgia del cielo, a la que trata de parecerse. En la carta de los Hebreos leemos: vosotros habéis aproximado al monte de Sión, a la ciudad de Dios vivo, a la Jerusalén celestial y a las miriadas de ángeles, a la asamblea y congregación de los primogénitos que están inscritos en el cielo. Cuando Hebreos nos habla en esos términos, nos está hablando de una liturgia que se está celebrando en el cielo, en el cual están todos los santos, todos los mártires, está María y están los ángeles. Ay, hermanos, cuando lleguemos a la parte que tengamos que hablar de la legión angélica de María, eso les va a gustar mucho, les va a gustar mucho, pero es parte de lo que necesitamos conocer. Y que tienen que ver los ángeles con el rosario también les va a gustar mucho. El catecismo de la Iglesia Católica recoge esta enseñanza. San Agustín dice respecto a ellos: el nombre del ángel indica su oficio, no su naturaleza. Si preguntas por su naturaleza, te diré que es un espíritu. Si preguntas por lo que hace, te diré que es un servidor. El nombre del ángel es servidor. El nombre del ángel es servidor. Con todo su ser, los ángeles son servidores y mensajeros de Dios. Esta es una idea que tiene que quedar muy claro, hermanos. Los ángeles son servidores y mensajeros de Dios. Ellos recogen nuestras intenciones y se las presentan a Dios. Todo aquel ángel que ha sido designado a cada persona. Sin embargo, los ángeles son servidores y mensajeros de Dios. Porque contemplan constantemente, dicen, el rostro de mi Padre que está en el cielo. Mateo capítulo 18, versículo 10. Son agentes de sus órdenes, atentos a su palabra.
Otra parte que tiene que quedar muy claro. La palabra que ellos escuchan y a las cuales ellos están atentos y cumplen lo que esa palabra dice es la palabra de Dios. ¿Ah? Salmo 103, 20. Además, Cristo es el centro del mundo de los ángeles. Los ángeles le pertenecen. Ojo lo que dice la palabra de Dios en Mateo 35, 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria acompañado de sus ángeles, porque le pertenecen. Colosenses capítulo 1, versículo 16 dice muy claramente, porque en él fueron creados todas las cosas en los cielos y en la tierra, las visibles y las invisibles, los tronos, las dominaciones, los principados, las potestades, todo fue creado por él y para él. Entonces, es esencial, hermanos, que entendamos algo. Los ángeles están al servicio de Dios, al servicio de Cristo. Los ángeles están al servicio de Dios, al servicio de Cristo. ¿De acuerdo? Y esto tiene que quedar muy claro, porque a medida de que lo vayamos entendiendo, también podemos ir depurando ciertas creencias que se han inculcado falsamente dentro de la iglesia a través de una tendencia que promueve el error, que se llama la nueva era, que por cierto también va a ser tema de este curso. ¿Verdad? Va a ser tema de este curso. Muy bien. Entonces ya nosotros podemos observar cómo la palabra de Dios nos va diciendo a quién sirven los ángeles y cuál es el objetivo de ellos. Ahora bien, vamos a meternos a un berenjenal, diríamos. Vamos a meternos a la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. ¿Qué nos enseña Santo Tomás de Aquino sobre los ángeles? Vamos a hablar sobre unos aspectos porque más adelante también vamos a profundizar sobre ello. Dice lo siguiente. Primero, los ángeles no tienen los mismos poderes que Dios. Ojo, qué importante esto. Solo Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo son eternos. Claro, hermanos, es que ellos son criaturas creadas. Ya lo dijimos y los concilios también nos los han enseñado. Ellos son criaturas creadas. Y únicamente quien tiene eternidad es la Trinidad. Imagínense ustedes, los ángeles y todo lo que no es Dios ha sido hecho por Dios. El ángel no está en todas partes ni en muchos lugares, sino solamente en uno. Qué interesante. ¿Dónde está mi ángel en este momento ahorita? Aquí, o aquí, no sé, o aquí. De aquí no pasa. Está aquí acompañándome. De la misma manera está su ángel. Entonces, vean qué interesante. No son omnipresentes. Omnipresente solo es Dios. Pero ellos, al estar en un estado espiritual, en un estado superior al de nosotros, ellos poseen, digámoslo así, mayor poder que nosotros. Entonces, ellos, y recordemos que nosotros estamos limitados por algo que conocemos como tiempo. Ellos no están en un estado limitado por tiempo. Ellos están en otro tipo de dimensión que definitivamente no están sujetos como nosotros a un tiempo, a una hora. El ángel, al contrario de Dios, solo tiene conocimiento general. En la mente de los ángeles están las semejanzas de las criaturas, pero no tomadas de ellas, sino de Dios, que es la causa de las criaturas y quien primeramente existen las semejanzas de las cosas. Santo Tomás de Aquino nos dice que el ángel tiene un conocimiento general mucho mayor que el de nosotros, obviamente, claro que sí. Sin embargo, hay un límite para ellos, porque debemos de decirlo ya, los ángeles no son dioses. No, señores. Recordemos, son servidores de Dios. Son mensajeros de Dios. Entonces, el ángel, Dios es omnisapiencia. Dios es todo lo sabe, omnipresente, todo lo ve. ¿Ah? Todopoderoso, solo Dios. Ellos son servidores de ese Dios que es
omnipresente, omnisapienza y todopoderoso, omnipotente. ¿Mm? Entonces, esta condición de los ángeles, volvemos al punto, trasciende. Claro que trasciende porque ellos están en un estado espiritual, no están en un estado carnal. Por lo tanto, en la mente de los ángeles están las semejanzas de las criaturas, o sea, como nosotros, que vamos adquiriendo conocimiento a medida de que nos vamos instruyendo. Ellos, el conocimiento de ellos obviamente es superior, el conocimiento de ellos es mayor que el de nosotros por estar en una realidad espiritual. Continúa. Lo que es signo propio de la divinidad, como saber el futuro, no les corresponde a los ángeles. Además, conocer los pensamientos de los corazones es propio solo de Dios. Solo Dios conoce nuestros corazones. Vean qué interesante. Yo tengo un ángel custodio, claro que sí, pero solo Dios conoce mi corazón. Vean qué interesante. Esto nos tiene que despertar mucho la curiosidad. ¿Qué es lo que sabe el ángel custodio de mí? Aunque aun cuando los ángeles bienaventurados contemplan esencia divina, no por eso la comprenden y por lo tanto no es necesario que sepan todo lo que hay en lo que ella está escondido. O sea, ellos contemplan a Dios, pero tienen su limitante. Tienen su limitante. Ellos contemplan a Dios, pero no piensan como Dios. Ellos reciben las órdenes de Dios. Ellos acatan las órdenes de Dios, porque volvemos, ellos están al servicio de Dios. Uno de los principales errores que la nueva era coloca en la mente de las personas es que ellos están al servicio nuestro. El hecho de que nosotros tengamos un ángel de la guarda no significa de que esté al servicio nuestro, y eso lo vamos a aclarar muy bien después. ¿Y por qué les vengo diciendo después? Porque, hermanos, esto es un proceso de formación que es necesario masticarlo y rumiarlo para comprender bien el papel del ángel. Vamos adelante. El catecismo de la Iglesia Católica enseña que Cristo los ha hecho mensajeros de su designio de salvación. Es que no son todos ellos espíritus servidores con la misión de asistir a los que han heredado la salvación. Ellos son mensajeros nuestros, mensajeros de Dios para nosotros. Y ellos recogen nuestras intenciones, nuestras oraciones. Voy a ponerles un ejemplo de qué hace un ángel cuando usted presenta una ofrenda en una misa. Y cuando hablo de una ofrenda es cuando usted ofrece una misa de manera buena. Voy a ponerles un ejemplo de una misa de manera buena. Una buena confesión, una buena obra de caridad, un buen ayuno y una buena comunión. Y usted ofrece esa misa para que un familiar sea sanado, para que un familiar encuentre el camino de conversión, para que un familiar pueda resistir a las tentaciones o a los peligros que está viviendo en ese momento de su vida particular. Entonces, usted hizo una buena misa, una buena confesión, una buena comunión, hizo una buena obra de caridad. Dios escuchó su plegaria. Sobre todo aquella plegaria que es pidiéndole al Señor que se haga la voluntad de Él, ¿verdad? Entonces, este ángel suyo de la guarda recoge su intención y se la presenta a Dios. Se la presenta a Dios como una ofrenda agradable, como una ofrenda a Dios. Y Dios toma esa ofrenda y concede las gracias que necesitamos, según la voluntad de Dios. Volvemos al punto, según la voluntad de Dios. ¿Ah? El ángel ejerce una batalla espiritual, por supuesto que sí, hermanos. Y eso lo vamos a ver después. El ángel ejerce una batalla espiritual, nos ayuda en ese combate espiritual. Es parte de esa armadura que tenemos que tener, como nos lo dice San Pablo.
esa armadura de fe de la cual tenemos que revestirnos. Es parte. Entonces, y es una parte muy importante, por cierto. Santo Tomás nos continúa diciendo lo siguiente: los ángeles no son como los hombres ni pueden convertirse en hombre. Aquí es otro. Los ángeles no son como nosotros. No, hermanos, no son corpóreos. No tienen carne, no tienen huesos, no. Son espíritus. No son como nosotros, tampoco se pueden transformar en un hombre. Recuerdo hace años que salió una película que se llamaba... Ay, se me olvida el nombre, pero esta película es con Nicolas Cage. Y aparecen los ángeles, ¿verdad? Y se convierte en un hombre. Eso El no es ángel posible. caído. El ángel caído. Y se convierte en un hombre. Es una historia de amor. Él se enamora de una doctora y la cuestión que pierde la condición de ángel y se convierte en un hombre. Pues no, qué pena. Santo Tomás nos dice de que los ángeles son criaturas incorpóreas, que no tienen cuerpo al que estén unidos por naturaleza, pero que algunas veces toman cuerpo y un lugar corpóreo, no como contenido, sino como el que de algún modo lo contiene. No son limitados por el espacio, sino que su presencia se limita al espacio. Y aquí viene esta parte. En la Sagrada Escritura, nosotros nos vamos a encontrar la presencia de ángeles que conversaron, digamos, con Abraham, por ejemplo. ¿Se acuerdan? Entonces, tomaron un espacio temporal para un fin, para un propósito. Son cuerpos sensibles, actos para representar las propiedades inteligentes del ángel. ¿Qué nos dice Santo Tomás? Que son cuerpos sensibles, pero que de ningún modo se puede decir que los ángeles sienten por medio de los órganos corporales que asumen. Conocen las cosas sensibles presentes, pero sin ningún proceso discursivo. En esto Santo Tomás nos dice que cuando el ángel, por un fin de Dios, por un propósito de Dios, toman un cuerpo, no es que lo posean, sino que ellos toman un cuerpo, ¿verdad? Ellos, con el poder que Dios les da, toman un cuerpo y ellos inmediatamente, hermanos, no son sensibles a las cosas que suceden, como por ejemplo en las indicaciones que le dieron a la familia de Lot cuando estaban en Sodoma y Gomorra. ¿Se acuerdan? De alguna manera ellos buscaron refugio porque la gente de ese lugar los quería hacer daño. Obviamente no iban a lograrlos, puesto que ya sabemos lo que sucedió. Sin embargo, ellos se muestran ante esta familia como que estaban buscando un refugio. Ellos no tienen pasiones de concupiscencia, ni de temor, ni de audacia que sea necesario moderar con fortaleza y la templanza. Vean qué interesante, hermanos. Ellos no tienen inclinación al pecado como nosotros. No tienen esas inclinaciones al pecado, puesto que ellos ya viven en una condición de santidad. Y volvemos. Si ellos tuvieran una inclinación, ¿cómo lo presentó esa película? Por ejemplo, que se enamoró de la doctora esta. No, eso no es posible. Ellos, no porque enamorarse sea pecado, aclaro esto, sino porque no muestran ningún tipo de pasión en ese sentido, humano como nosotros, ¿verdad? Que nosotros somos muy ligeritos para pecar. Nosotros somos muy resbaladitos para cometer pecados. Nosotros sí que definitivamente nos pica la lengüita por decir una mala cosa. Y nos pica la lengüita también por hacer cosas malas. Y con los ojitos ya ni digamos, ¿verdad? Entonces, los ángeles no tienen ese problema, no tienden al pecado como el hombre. Benedicto XVI nos dice de que todos los hijos de la iglesia, tendemos al pecado, a la concupiscencia, mientras que los ángeles no. Entonces, como nosotros tendemos al pecado, Dios a través del Espíritu Santo nos da los dones, de la fortaleza, de la templanza, ¿verdad? Que eso es con lo que nosotros combatimos las debilidades de la carne,
las debilidades que tenemos nosotros por pecar. ¿Cómo lo combatimos? Con fortaleza, con templanza, con sabiduría. Entonces, estas cosas de la concupiscencia del pecado no tienen relación con ellos, puesto que ellos ya están en un estado de santidad, ¿verdad? Ya ellos viven en un estado de santidad, por lo tanto, eso no. Ellos únicamente se presentan con su fin de dar el mensaje, con su fin de enseñarnos o mostrarnos algo. Muy bien, vamos adelante. Los ángeles son bienaventurados, no pueden pecar ni son promovidos de una jerarquía a otra. O sea, no es que por los méritos de un angelito X, entonces ahora vamos a hacer así. San Miguel Arcángel va a pasar a ser ya no el de las huestes celestiales, sino que ahora va a ser el mensajero, ¿no? No, hermanos. Eso no sucede con los ángeles. Los ángeles fueron creados con su misión específica. Unos son arcángeles, otros son querubines, otros son ángeles, etcétera, etcétera. La jerarquía angélica también la vamos a ver. Los 9 coros angélicos de la jerarquía angélica. Los ángeles bienaventurados no pueden pecar. El porqué de esto radica en su bienaventuranza. Consiste que ven a Dios por esencia. La esencia de Dios es la esencia de bondad. Y recuerden que la palabra de Dios nos dice de que nada impuro está delante de Dios. Por lo tanto, ellos no tienden al pecado como nosotros. Por eso es que nosotros necesitamos de la confesión regular, confesar nuestros pecados. Por eso es que necesitamos practicar las obras de misericordia para combatir el pecado también. El hecho de que entre los seres haya algunos que son superiores a otros se debe a que aquellos están más próximos y son semejantes al ser primero Dios. ¿Ah? Entonces, la misión que ellos tienen les da también un rango de cercanía con Dios. ¿Mm? Así pues, cada una de las criaturas racionales de tal manera es llevada por Dios a la bienaventuranza, que también es llevada por predestinación divina a un determinado grado de bienaventuranza. Y esto, hermanos, es normal dentro de la iglesia. Recordemos aquella parábola de aquellos trabajadores que a uno le pagaron 5, vamos a decirlo así, 5 pesos, al otro le pagaron 3. No estoy hablando y a todos los fueron, no estoy hablando de la parábola de los talentos, estoy hablando de aquella parábola de los trabajadores que a uno le pagaron 5 por todo el día, a otro le pagaron 3 por solo mediodía, a otro les pagaron 5 por unas horas. O sea, y 5 y nosotros trabajamos más. Pues todos vamos, es una manera de decirnos de que todos recibimos de alguna manera nuestra recompensa según también nuestro trabajo, ¿verdad? Y algunos necesitamos trabajar más para ganarnos el reino, otros menos. Por ejemplo, un día esto lo publiqué en Facebook y yo decía, Padre Pío tuvo 2 estigmas, el don de la bilocación, el don de discernimiento de espíritu, el don de la fortaleza para batallar contra el demonio, tenía el don de lenguas, o sea, tenía el don de sanación, tenía una infinidad de dones. Sin embargo, ninguno de esos dones fueron tan magníficos y tan sobresalientes como el de la obediencia, que es donde nosotros más fallamos. Y una de las características más fundamentales de los ángeles es que son obedientes al plan divino, son obedientes a Dios, escuchan a Dios. Por eso es que dice que son bienaventurados. Y por eso es que ellos ven a Dios por esencia. La esencia de Dios es la esencia de la bondad. Ellos son servidores de Dios, mensajeros de Dios. Tienen una relación íntima con Dios. Por lo tanto, ellos en esa obediencia perfecta que ellos tienen, es la que nosotros pulseamos aquí en la tierra para llegar al cielo.
Por eso es que no se vale ser bueno. En la iglesia no se vale. Ser bueno dentro de la iglesia es ser mediocre. Dentro de la iglesia se vale ser santo. Eso es lo que necesitamos ser nosotros, ser santos. Por eso conseguí un grado, no, perdón. ¿Alguien tenía alguna pregunta? Bueno, continuamos. No puede pasar otro más grado elevado. Ningún bienaventurado de modo alguno puede merecer a no ser que sea terreno y eterno, como le sucedió a Cristo, el único que fue terreno y eterno a un tiempo. ¿Qué significa? Cristo, que es hijo de Dios hombre, que cumplió con todos los mandatos del Señor, Cristo es, por esencia, el único hombre que está en el trono de Dios. Por eso es que nosotros decimos que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. En su verdadera connotación, pensemos en la Eucaristía. Cristo es el único que puede presentar como sacerdote, como hombre, la ofrenda perfecta delante de Dios, porque de ahí ninguno puede presentar esa ofrenda, solo Cristo, hombre, Dios. Ok, muy bien. Concluyendo, San Gregorio Magno afirmaba que casi todas las páginas de la revelación escrita dan testimonio de los ángeles. En la Biblia se registran acerca de 400 veces, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. En la vida del Hijo de Dios se encuentran desde su nacimiento en el portal de Belén hasta su triunfante resurrección en Jerusalén y regreso al cielo. Por eso Cristo Jesús es superior a todos ellos. Hebreos capítulo 1, versículo 4. Creados por Él. Colosenses capítulo 1, versículo 16. Y sometidos bajo su autoridad y su poder. Primera de Pedro 3, 22. Entonces, hermanos, con esto, ya esta semana nos tenemos que llevar cierta claridad con respecto a la función de los ángeles. Son servidores de Cristo. Luego tenemos que explicar cómo es que ellos nos ayudan, nos colaboran a nosotros. Son servidores de Cristo, puesto que Cristo es superior a ellos, puesto que fueron creados por Él y para Él, ¿verdad? Y puesto que ellos están sometidos bajo la autoridad y el poder de Jesucristo. Ya vimos algunas características de ellos. Son seres espirituales, no corporales, pero que en condiciones de una misión de Dios pueden adquirir un cuerpo para cumplir una misión de Dios. Ejemplo de ello, volvemos a retomar el ejemplo, cuando a Abraham se le presentaron los ángeles, cuando a Lot se le presentaron los ángeles de forma humana, eran ángeles, ¿verdad? Entonces, es importante que vayamos sacando ciertos elementos para que después vayamos conjuntándolos todos y tengamos una claridad de qué es la doctrina de los ángeles. Otra cosa, vuelvo y lo repito, o sea, una cosa es que para hacerlo sustancioso, entonces nosotros dijimos, vamos a dar un curso de angiología. Bueno, la próxima semana ya no va a ser el curso de angiología, no se dio. Se está dando el curso sobre doctrina de los ángeles. ¿Qué es lo que enseña la Iglesia Católica? Doctrina de los ángeles. Esta doctrina de los ángeles está muy contemplada en el magisterio de la Iglesia. Catecismo de la Iglesia Católica, en los concilios, como ya lo vimos, en los concilios de Letrán, en el Vaticano I, también lo vimos en el concilio de Florencia y lo vimos en otros concilios que han hablado y nos han dicho quiénes son los ángeles y cuál es la función de ellos. Y cada uno de los documentos siempre nos expresan lo mismo. Los ángeles son servidores de Dios, mensajeros de Dios, que están bajo el poder y la autoridad de Cristo. Puesto que para Él fueron creados todas las cosas y por Él fueron creados todas las cosas. ¿Vieron? Entonces, si, Alex,
si quieres puedes cortar ahorita para que después volvamos a entrar a la presentación y hagamos una oración con los ángeles. Hermanos, también en esta parte vamos a ir incluyendo algunas oraciones oficiales de la Iglesia Católica para acercarnos a nuestros ángeles. Entonces, antes de finalizar, vamos a volver a poner la presentación para hacer la oración a San Miguel Arcángel creada por el Papa León XIII. Si en este momento tienen alguna... ¿Cuál es el nombre? Dicen que los ángeles tienen voluntad, pero también solo obedecen a Dios, o sea. Correcto. No entiendo, porque si un ángel Maravillosa tiene voluntad, pregunta. Maravillosa si un ángel tiene voluntad, tal vez puede. Bueno, yo sé que de aquí vino, digamos, la desobediencia del ángel que ya conocemos, ¿verdad? Caído. Pero si tienen voluntad, siempre quieren hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Esta es una pregunta. La otra es que dice que todos los ángeles siempre tienen el rostro viendo a Dios, pero también están con uno. Al menos mi ángel de la guarda está conmigo. ¿Cómo explico yo que él está siempre viendo a Dios y a la vez me está cuidando a mí, está conmigo? Correcto. Muy bien. Muchísimas gracias, doña Adina Lidiet. Así es, ¿verdad? Muchas gracias. Y es muy buena pregunta. Vamos diciendo lo siguiente. La voluntad de los ángeles es una voluntad perfecta que está inclinada a hacer la voluntad de Dios, que es esa voluntad la que nosotros tenemos que hacer. Para alcanzar santidad, tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. ¿Cuándo fue? Creo que fue el evangelio del jueves o el miércoles, ahorita se me fue. Cuando llegan los parientes de Jesús a buscarlo y le dicen a Jesús, ¿quiénes son? Te buscan tu madre y tus parientes. Y Jesús dice, mi madre y mis hermanos son todos aquellos que hagan la voluntad de Dios, que escuchen la palabra de Dios y que la pongan en práctica. Entonces, en esas palabras, Cristo nos está diciendo, caminen en santidad y hagan mi voluntad, no la voluntad de nosotros. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que renunciar a la voluntad propia para hacer la voluntad de Dios. Los ángeles, que son criaturas que ya tienen una inteligencia y una voluntad propia, ya definitivamente ellos son criaturas que hacen la voluntad de Dios. Por eso es que ellos están y gozan de ver en esencia la presencia de Dios. Ellos gozan porque ellos hacen la voluntad perfecta de Dios. Ellos participan de la gloria de Dios. Entonces, eso es lo más importante que nosotros podemos rescatar de esto. Los ángeles son seres que viven una voluntad plena, viven su vida en voluntad plena al servicio de Dios. Cuando nosotros escuchamos también las palabras de María, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. ¿Qué está diciendo María? María nos está diciendo que la palabra de Dios, ella la va a cumplir según la voluntad del Señor. Entonces, la esclavitud mariana, en resumen, es una perfecta obediencia a la palabra de Dios, una perfecta vida en la voluntad de Dios. Incluso, hermanos, cuando nosotros nos vamos un poquito a la parte humana de Cristo y nosotros vemos en el momento del Getsemaní, en el momento de la oración del huerto, que dice, Padre, aparta de mí este cáliz. O sea, hay un momento que definitivamente la humanidad se le salió a Jesucristo. Pero después él mismo dice, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuál es esa voluntad? La voluntad divina. Esa voluntad divina es
a la cual nosotros tenemos que responder. O sea, renunciar a nosotros para vivir en libertad la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Luego, ¿cómo es posible de que ellos estén en presencia de Dios y a la vez estén con nosotros? Es posible por dos cosas. Primero, recordemos algo, que hay una jerarquía angélica y que hay unos que están muy cercas, otros que están en intermedio y otros, digamos, los que están un poquito abajito, que digamos son los ángeles de la guarda, que no crean que por el hecho de que estén aquí con nosotros no tienen una misión y no tienen una relación, no, todo lo contrario, ellos tienen una íntima relación con Dios. Ellos le hablan a Dios de nosotros. Es más, hermanos, cuando veamos en esta parte de escatología, cuando hemos tenido que hablar sobre escatología cristiana, o sea, que hablamos de cuestiones del fin del tiempo y todas esas cosas, y cuando le decimos a la gente, hermanos, la doctrina de la Iglesia Católica nos enseña que en el momento de nuestro juicio particular, o sea, en el momento en que nosotros partimos al cielo, en el momento de nuestro juicio que estamos delante de Dios, adivinen a quién también le piden cuenta de nosotros. Al ángel de la guarda. También está ahí presente. Entonces, la voluntad de Dios, la presencia de los ángeles también tiene que ver con otra parte. Ellos están en una realidad espiritual. Ellos no son omnipresentes como Dios. Dios está en todo lado. Sin embargo, ellos no. Ellos están en una realidad espiritual, son superiores que nosotros y se mueven de una manera diferente a nosotros. Eso ya lo explicaremos un poquito más adelante. Entonces, para ellos sí es posible estar y movilizarse mucho más rápido que nosotros por la realidad espiritual en la que ellos viven, que no es la que nosotros tenemos. Volvemos, nosotros estamos limitados por el tiempo y por el espacio. Nosotros tenemos un límite de tiempo, ¿verdad? Ese límite de tiempo, por ejemplo, nosotros no tenemos ni la rapidez ni la posibilidad de movernos. Es el mismo principio que nosotros decimos ¿cómo hace la Virgen María para escuchar nuestras oraciones? O los ángeles, o los santos. Ellos escuchan nuestras oraciones y ellos escuchan a todo mundo porque ellos están en una condición espiritual. Y estar en una condición espiritual es totalmente diferente a la realidad que nosotros vivimos. ¿Le quedó claro, doña Lidia? Muchas gracias. ¿Alguien más? Yo, ¿Quién es yo? Doña Cecilia. ¿Perdón? Doña Cecilia. Doña Cecilia, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien. Bueno, yo levanté la mano, pero usted no me vio, no sé, me nombraron. Bueno, Cecilia. Entonces yo concluyo que la voluntad nuestra tiene las mismas características de la voluntad de los, porque ellos tienen el libre albedrío en el mismo nivel que nosotros lo tenemos. Nosotros tenemos libertad si decidimos en la voluntad de Dios. No tenemos libertad para decidir lo malo. Eso no sería libre albedrío. Entonces yo encuentro que la voluntad de los ángeles es igual a la de nosotros, ¿o me explicas? Ok, la voluntad de los ángeles no es como la de nosotros, porque nosotros caímos en condición de pecado por el pecado original, ¿se acuerdan? Sí. El pecado original nos afectó todo. El pecado original de verdad que nos arruinó el plan. De verdad que estuviéramos bien en el paraíso a estas alturas del partido. Mientras que los ángeles ya decidieron dónde quieren estar y con quién van a estar. Ya eso ya no tiene vuelta atrás. Porque ya lo que sucedió, ya sucedió. O sea, los ángeles caídos ya cayeron.
la rebelión contra el plan de Dios ya se dio. Entonces ellos viven, digámoslo así, ya de manera perfecta en la presencia de Dios. Por eso es que Santo Tomás nos dice, los ángeles bienaventurados no pueden pecar. El porqué de esto radica en su bienaventuranza, consiste en que ven a Dios por esencia, y la esencia de Dios es la esencia de la bondad. Entonces, ellos no conocen el pecado, no tienen problemas de pecado, puesto que ellos ya decidieron vivir la voluntad perfecta y la libertad con Dios. Mientras que nosotros, doña Cecilia, nosotros sí tendemos al pecado. Traemos la mancha de pecado original, que es borrada en el bautizo, pero nosotros conocemos el pecado, ¿verdad? Porque la mancha original no solo generó esa mancha original, sino que le dio apertura a los pecados. Y ahí es donde nosotros encontramos también el origen de los pecados capitales. Porque imagínense que Dios le dice, podés comerte todo, menos eso. ¿De qué estamos hablando si yo me lo quiero comer todo? Estamos hablando de soberbia, estamos hablando de gula, ¿verdad? Estamos hablando de vanidad cuando yo quiero ser como Dios, ¿verdad? Estamos hablando de ira cuando yo le digo a Dios, tú me diste a esa mujer que me hizo pecar, o sea, la culpa es tuya, no mía. Entonces, ¿se dan cuenta? Ahí se presentan los pecados capitales, que son los pecados que enferman el espíritu del hombre. Por eso es que a nosotros el Espíritu Santo, en esta batalla espiritual, nos regala las virtudes y nos regala estos dones de la fortaleza, de la templanza, que nos ayudan a combatir, de la longanimidad, que nos ayudan a combatir precisamente estas cosas espirituales que nos atacan, como son los pecados capitales. Entonces, nosotros, al conocer el pecado, desobedecemos el plan de Dios, desobedecemos la palabra de Dios y no hacemos la voluntad de Dios, ¿verdad? Y es muy fácil comprobar de que nosotros caminamos en sentido contrario a la voluntad de Dios. Es muy fácil comprobar de que nosotros somos esclavos del mundo. Es muy fácil comprobar de que nosotros definitivamente tenemos esa inclinación por el pecado. Por eso es que a veces abrimos la boca y lo que sale de nuestra boca definitivamente no viene de Dios. O sea, viene de nuestro corazón que ha conocido el pecado, y por eso es que para nosotros es muy fácil decir, lo vi chiquito y me dieron ganas de matarlo, por ejemplo. O sea, tener sentimientos de querer matar a alguien, o tenemos sentimientos muy contrarios al corazón de Dios. No vemos a las personas con misericordia, no vemos a las personas con pasión. ¿Y cuál es el corazón de Dios? ¿Cómo son los ojos de Dios? Ven a las criaturas con amor y misericordia, pero siempre llamando a la conversión, siempre llamando al arrepentimiento. Pamela Umaña levantó la mano también, tiene una pregunta. Sí, Pamela, ¿cómo estás? Sí. Hola Eddie, ¿bien y ustedes? Bien, gracias a Dios. ¿Cuál es su pregunta, Pamela? Eddie, bueno, vos comentabas en el tema que ellos... Pamela, nos quedamos sin audio. Ay, es que me lo apagaron el micrófono. Ah, ok. Vos decías que ellos no tienen una forma humana. No. Pero ¿por qué los pintan o los dibujan con alas? ¿Hay algún estudio o algo que diga eso? No sé si después lo vas a hablar. Pues sí, después lo vamos a tocar. Ellos son espíritus, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, por ser espíritus, no tienen condición. Que ellos pueden tomar una condición de forma humana son otros 100 pesos. Pero es para una misión específica que ellos vayan a cumplir. Siempre volvamos a los ejemplos de Abraham cuando se le aparecieron los ángeles, a Lot cuando llegaron a sacarlo de la ciudad que iba a ser destruida, a Job que se agarró con el ángel, al otro que se le apareció el ángel y estuvo a
de forma corpórea. Entonces, también tenemos que hablar de la iconografía de los ángeles. Si ustedes vieron, yo soy mucho de andar buscando iconos, porque a mí me encanta mucho poner los iconos de la iglesia, por instrucción cultural y aparte, pues porque la iconografía de los ángeles tiene una teología, tiene una enseñanza. Recordemos que las imágenes dentro de la iglesia son parte de la evangelización, ¿verdad? Las imágenes dentro de la iglesia son parte de la evangelización. Yo se los decía a algunos hermanos que qué interesante, nosotros hemos dejado de colocar signos cristianos dentro de nuestros hogares y colocamos, por ejemplo, antes buscábamos un almanaque que tuviera que fuera un almanaque católico, en el cual iban los días de los santos, las lecturas de la palabra de Dios del día, las fechas importantes para la iglesia, toda y cada una de esas cositas las llevábamos presentes. Hoy en día, pues ya no nos interesa tanto comprar el almanaque católico, puesto que en la carnicería, en el de la ferretería y el de la teja, que es el que ocupan los maridos, ese es el que nosotros colocamos en nuestros hogares, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia. La iconografía nos enseña y nos muestra realidades espirituales. Entonces, parte de la inspiración del autor tiene que ver, parte de tal vez de lo que el autor se haya empapado o parte de la dirección que haya recibido el autor para hacer un icono y colocarle colores, colocarle alas o no alas, pero hasta el momento lo que les puedo decir es, los ángeles son seres espirituales. Lo de las alas lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿de acuerdo? Muy bien. Eddie, yo, Miguel. Don Miguel, dígame. Digamos, ¿qué hace un ángel si la persona, digamos, está en un estado de pecado? ¿Cómo se manifiesta o qué hace en ese momento más o menos? ¿Qué hace un ángel cuando está? Qué buena pregunta esa. Adivine qué hace. Orar. Exactamente. No le jala a uno las orejas. Sí lo hace, es una voz constante la que nosotros tenemos. Es una voz que nos habla a la conciencia. Es una voz que nos habla a la conciencia del corazón. Es esa voz constante que nos está diciendo, vas por mal camino. Porque vamos, voy a hablarles un poquito de la influencia. De la influencia, que esto es muy importante conocerlo también. Hermanos, vean. Vamos a ver. Si usted se inclina, si usted se inclina, es una persona así, digámoslo así de manera popular, es de ojito alegre y va viendo cuánta chiquilla va pasando, ¿verdad? Usted sabe, en el fondo, cuando nosotros decimos que eso está mal, ¿cierto?